Acá tengo un archivo en blanco. Voy a hacer un nuevo archivo. Ahí está. Lo voy a guardar para que me reconozca la extensión y todo. Y ahorita van a ver cómo comenzamos a avanzar. Entonces voy a guardar esto. Vamos a dar guardar como. Aquí estaba haciendo las prácticas de la clase pasada. Aquí vamos a tenerlo. Y le voy a llamar index.html. Entonces ya tenemos nuestro archivo HTML creado. Entonces vamos a HTML. Vamos a crearlo acá. No me ayuda el asistente, así que lo voy a tener que hacer desde cero. No, ahí está. Ahí está. Ok. En muchos contextos o en muchos proyectos o tutoriales, etcétera, ustedes pueden encontrar la etiqueta de JavaScript o donde se hace un llamado a JavaScript desde acá. Y se utiliza la etiqueta script. Y dentro de esa etiqueta, pues se hace un llamado mediante el atributo href al directorio en donde se encuentra el archivo. En este caso, ¿de qué archivo estoy hablando? Pues del archivo donde van a estar nuestros scripts, nuestro JavaScript escrito, ¿verdad? Actualmente en el directorio donde acabo de crear o guardar este archivo no tiene más cosas, entonces lo voy a abrir por acá. Acá está. Solo tiene el index que acabo de crear, entonces yo voy a crear de nuevo, voy a crear una carpeta que se llama JS. Lo voy a quitar por acá. Y entonces, acá lo que le vamos a decir al archivo de HTML es que en la carpeta JS vamos a encontrar nuestro archivo que se va a llamar script.js. Acá obviamente pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero yo lo voy a llamar script.js. ¿Por qué .js? Porque es la extensión que tienen los archivos escritos en JavaScript. Entonces, a través de esta etiqueta decimos de que vamos a utilizar un archivo de JavaScript y que está en este directorio. Hasta acá lo único que estamos haciendo es una referencia a un archivo, pues que ahorita todavía no existe, pero ahorita lo vamos a crear, vamos a dar nuevo archivo y este lo vamos a guardar como con el nombre que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, vamos acá, JavaScript, y aquí lo vamos a llamar script.js. En este momento, pues ya existe el archivo y ya estaría enlazado hacia acá. Entonces, así es como se crea un archivo de JavaScript. Lo tengo declarado en la etiqueta de cabecera, en la head. Esto también puede existir por acá. Entonces, pero regularmente en esta parte del archivo del encabezado es donde se establece el enlace hacia donde está el archivo JavaScript. Ahora, lo que sí sucede es de que cuando el navegador interpreta el código, pues lo hace empezando desde arriba hacia abajo, hace un top-down. Y, por ejemplo, si tuviésemos algún script o algo que debería de funcionar, inmediatamente se cargue la página, es probable que no funcione porque la página no se haya cargado completamente o porque no esté configurado para que eso suceda. Entonces, porque el script está en el encabezado. Entonces, para evitar que haya algún error o algún problema de eso, nosotros podemos hacer a través de JavaScript, podemos programar un método para que reconozca que la página se cargó y desde entonces, desde ese método, poder ejecutar algún evento o algún comportamiento a través de JavaScript. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, pero bueno, de momento ahí estamos. JavaScript está vacío. Entonces, yo creo que vamos a iniciar para reconocer que el documento ya cargó en JavaScript. Se hace de la siguiente manera. Aquí ya me pasé para el archivo JavaScript y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Window.onload. Recuerden que JavaScript es la parte de las tecnologías de frontend que nos ayuda a reconocer o a dar o a controlar todo lo que está del lado del frontend y sobre todo los eventos. Los eventos son controlados a través de JavaScript y ninguna otra tecnología más lo puede hacer. Por ejemplo, el HTML no puede controlar eventos, ni CSS puede controlar eventos porque no tienen la lógica, no son tecnologías para eso. HTML es para el tema estructural de la aplicación, de etiquetas, de maquetado, y el CSS únicamente para
las hojas de estilo. Entonces, con JavaScript nosotros controlamos eventos. Entonces, acá Windows es la palabra reservada que se utiliza para reconocer el documento o la ventana, y luego el evento, esto es un evento onload. Entonces, le decimos acá con esa instrucción que cuando esto suceda, se ejecute la siguiente función. Ahora, esto lo hablamos el sábado en la clase, de que existen funciones anónimas. Esto es una función anónima porque no tiene un nombre. Entonces, cuando suceda el evento onload, lo que va a suceder o lo que va a pasar es lo que esté adentro de este método. Ahorita, para fines prácticos, lo único que vamos a hacer es lanzar un mensaje por pantalla. Entonces, yo voy a poner acá, ingresando a la aplicación. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el archivo y suceda el evento onload, se va a ejecutar este mensaje y se va a mostrar en pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente voy a ir al directorio en donde tengo el archivo y lo voy a abrir con HTML, perdón, el archivo HTML, y lo voy a abrir con el navegador. Entonces, abro el archivo index. Vamos a abrir acá con Google Chrome y lo voy a pasar para este lado. Vamos a ver. Obviamente, vamos a ver. Aquí está. Solo que vamos a ver. No me está reconociendo el evento onload, pero ahorita lo vamos a revisar. Esto, pues si no hay, por ejemplo, como lo mencionó Luis, a veces el IDE, pues si no ocupamos uno que nos dé las alertas suficientes, puede que caigamos en algún problemilla como estos, pero ahorita lo vamos a revisar. Entonces, dijimos que estaba en la carpeta JS y se llama script. Solo voy a validar que así se llama el archivo. Si lo está mal escrito, obviamente no va a funcionar. A ver. No, sí está. Vamos a abrirlo. Aquí debería de estarme mostrando. Voy a poner una etiqueta para que me muestre algo y no solo aparezca en blanco. Esto es para poder controlar. Vamos a ver. Título de la aplicación. Entonces solo voy a actualizar. Ahí está. Entonces sí tenemos la aplicación cargada correctamente y podemos ver aquí a través de inspeccionar elementos, podemos ver, no sé si ustedes ya habían usado esto y si no, pues este es un buen momento para aprenderlo. Presionando F12 con el navegador o dándole clic derecho, inspeccionar o ver código fuente de la página, nosotros podemos ver toda la estructura HTML y los archivos que se están cargando. Por ejemplo, miren acá, dice que el archivo sí se está cargando. Entonces, solo tendríamos que revisar por qué razón no se ha ejecutado el mensaje. Vamos a ver. Eso es porque está bien escrito. Vamos a regresar al navegador y lo vamos a ejecutar. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, voy a continuar porque estaba creando un botón. Entonces, en el botón creamos un input de tipo button. Se llama prueba, es el nombre que le vamos a dar y le vamos a dar un value. El value es el texto que se va a mostrar en el botón. Entonces, aquí lo voy a poner prueba 1. Por ejemplo, voy a regresar al navegador, lo actualizo, me va a mostrar el mensaje y aquí está prueba 1. Ok, ahora, este mensaje, cada vez que yo recargue el navegador, me va a reconocer el evento de load, el evento onload. Ese evento lo reconoce JavaScript y cada vez que actualice el navegador me lo va a mostrar. Miren, cada vez. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es regresar al código y lo voy a comentar para que este no me esté saliendo cada vez y tenga que estarlo bloqueando o cerrando, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, tengo el botón que se llama, en este momento le puse prueba 1 para temas de práctica, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte del código y vamos a crear una función para que vean cómo se crean funciones con JavaScript. Me voy a saltar un poquito lo que son las variables y cómo declararlas porque
en la siguiente función que vamos a hacer, obviamente ahí vamos a declarar variables y se van a dar cuenta cómo se declaran y lo fácil que puede ser. Pero ahorita voy a crear una función para mostrar otra forma en que nosotros podemos tener para estar validando la información que vamos o que queremos evaluar que se esté mostrando de esa forma. Entonces, por ejemplo, voy a crear otra función y en lugar de que tengamos alerts, que para estarlo cerrando a cada rato, mejor podemos utilizar esta función que es muy útil cuando se escribe en JavaScript, console.log. Entonces, ¿para qué sirve el console.log? Para que nosotros podamos ver, es como una terminal, digamos, pero es una terminal que la vamos a poder ver en el navegador. Entonces, para ello voy a hacer yo el llamado de esta otra función. ¿Cómo lo voy a hacer? Desde el HTML voy a hacer acá un atributo que se llama onClick. Bueno, no es un atributo, perdón. Es el manejador de eventos. El manejador de eventos que son los eventos naturales para los botones, los eventos click. Y desde allí yo voy a hacer un llamado ¿a qué? A la función que acabo de crear. Entonces aquí le puedo dejar el punto y coma o no, no importa. Le llamo la que se llama otra función, que es lo que acabamos de hacer acá. Y aquí va a salir un console.log. Obviamente aquí no va a mostrar nada porque no le hemos dicho que muestre, pero acá le podemos decir mensaje de prueba. Vamos a guardar, voy a regresar al navegador y lo vamos a ejecutar. Le damos a actualizar, no pasó nada porque el evento no ha sucedido y el evento es cuando yo le dé clic a este botón. Le vamos a dar clic y en ese momento puedo ir a ver la consola y aquí está, miren, mensaje de prueba. Entonces, ese mensaje de prueba es el que nosotros utilizamos, el que nosotros pusimos acá. Bueno, después de ver esta función muy útil para nosotros, que es para poder controlar cualquier cosa que suceda en nuestro código, nosotros podemos lanzar mensajes en consola y obviamente las podemos ver. Esto en escenarios o entornos de desarrollo está bien, pero tenemos que ser cuidadosos porque de repente se nos olvida y lo dejamos ahí y pasamos a entorno de producción y resulta que un usuario con un poquito de conocimientos de desarrollo web, pues puede estar viendo nuestros mensajes de control, digámoslo así. Entonces tenemos que tener cuidado a modo de que esto no suceda, a no ser que nosotros querramos que se quede ahí para cualquier prueba que se pueda hacer o que queramos estar controlándolo desde ahí, pero no se sugiere que se quede ahí. Eso solo para entornos de desarrollo lo recomendaría yo. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar variables. Ya vamos a pasar a la declaración de variables. Esto también lo discutimos el día sábado. Si se dieron cuenta, pues en este editor yo solo puse function y le di el tab y en automático me tiró, digamos que la estructura general de una función. Entonces vamos a trabajar con variables. Entonces yo voy a crear un método que se llame mostrar variables y recibe algunos argumentos. En este momento no vamos a utilizar argumentos, solo vamos a utilizar la declaración de variables. Esto lo discutíamos el sábado, si vamos a declarar variables con la palabra reservada var o la palabra reservada let. Esto lo expliqué el sábado, es un tema de alcance de variable y pues para dentro de funciones, de métodos, pues podemos utilizar let. Voy a crear una variable, voy a poner así el nombre del texto y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Esto para que vean lo que estuvimos hablando del tipado dinámico. El tipado dinámico es que la variable se va a adaptar al tipo de dato que esté recibiendo. Por ejemplo, aquí voy a poner variable string. Y aquí voy a poner hola a todos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que estoy utilizando de la misma forma en que declaré variable, estoy declarando variable string. Esto lo que hace es que cuando recibe el valor la variable, se ejecuta lo que es el tipado dinámico y se convierte en una variable de tipo entero. Y acá se convierte en una variable de tipo string. Vamos a crear otra más.
que sea una variable, la vamos a llamar variable array. Por ejemplo, que esto ya es un array, como lo estuvimos conversando, que pues en JavaScript también podemos utilizar los arrays y se escriben de esta manera, ¿verdad? Entonces, esto es un conjunto de elementos. Vamos a poner aquí un elemento 1 y vamos a poner un elemento 2. Aquí, pues, ponemos el punto y coma. Y ahora vamos a utilizar, por eso fue que hice el espacio inicial para conocer esta herramienta de utilidad para poderla utilizar posteriormente, que es console.log. Y aquí vamos a mostrar en nuestra terminal la variable. Luego vamos a hacer un console.log y vamos a mostrar la variable que se llama variable string. Y por último, vamos a mostrar también la variable array. Listo. Ahora yo tengo que hacer un llamado a este método, a esta función, y lo voy a hacer voy a seguir utilizando este mismo botón. Vean, le voy a poner acá punto y coma y voy a hacer el llamado del otro método. Recuerden de que aquí estoy utilizando el manejador de eventos que se llama onClick y yo estoy desde el evento onClick estoy haciendo un llamado a estos métodos. Entonces, ahora ya está guardado. Voy a regresar al navegador y lo voy a dar a actualizar. Recuerden que no pasa nada hasta que le dé clic. Y acá tenemos el mensaje de prueba que nos da el primer método y luego tenemos el despliegue o la impresión de las otras variables. La variable de tipo entero, la variable de tipo string y también tenemos el array. Pero como el array no le estamos pidiendo un elemento en específico, sino que estamos volcando todo el objeto completo, entonces, ¿qué hace? Nos muestra sus elementos, la cantidad de elementos que tiene y todo lo que está asociado a ese array. Recuérdense que eso también lo hablamos el sábado, que los arrays son objetos en JavaScript, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque ya avanzamos y ya comenzamos a hacer uso de los recursos. No, ingeniero, todo bien. Por el momento no, ingeniero. Muy bien. Por el momento no, Inge. Dele con todo, Inge. Dele, ingeniero. Ok, bueno, sigamos. Entonces, creo que esto es bastante básico, pero es muy importante que lo vayamos repasando, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a esta parte del código que, como se dan cuenta, lo estamos escribiendo todo en un archivo JavaScript aparte. No se sorprendan que en algún momento ustedes encuentren esto, por ejemplo, la etiqueta JavaScript, y que acá adentro encuentren ustedes el código JavaScript, por ejemplo, window.onload, y ponemos acá y function. O sea, esto puede darse, vamos a hacer un alert acá, vamos a poner otro mensaje. Esto se puede dar, ustedes pueden encontrar cosas como esas en internet y es que también funcionan. Entonces, en algún momento van a encontrar código como ese que esté incrustado en la misma página index de la aplicación. Entonces, esto lo van a encontrar, no se sorprendan que lo puedan encontrar por ahí y que se esté siendo utilizado de esa forma. En lo personal, yo les digo, no, ahorita tal vez probablemente no está cargando porque está enlazado a otro archivo, que sí tiene bloqueado esto de acá, pero en algún momento hay quienes evitan hacer esto, lo borran y solo dicen que esto es JavaScript y lo dejan así, comienzan a escribir todo el código hacia acá abajo. No se sorprendan que lo puedan encontrar así en internet, pero no es la mejor forma, no es lo más recomendado. Aquí lo mejor es la forma en que se los estoy mostrando, ¿verdad? La forma en que se los estoy enseñando. Ya lo arruiné aquí, ya, ahí está. Entonces, regresamos al archivo. Vamos a hacer más funciones. Ahorita ya vimos lo que son variables. Vamos a ver. Variables de tipo entero. Vamos a ver las más comunes, variables de tipo string y variables de tipo array. Aquí nos faltó algo más
y que podríamos llegar a necesitar, y es muy importante porque esto sí lo vamos a ver cuando entremos a ver Vue, es el console.log, pero ¿de qué? De un elemento del array. Entonces vamos a hacer variable array, pero ahora le vamos a decir la posición que queremos que nos muestre. Ahora, a la hora de decirle que nos muestre la posición 0, nos tiene que mostrar este elemento 1. Entonces vamos a regresar al navegador, vamos a actualizar, le damos prueba 1 y acá está, miren, elemento 1. De esa forma es como nosotros estamos viendo o accediendo, perdón, a una posición del array. Esto apréndanselo porque cuando ya estemos viendo Vue, vamos a utilizar muchísimo los arrays y muchísimo cómo acceder a esas bueno, a esas posiciones de los arrays. Vamos a bajar. Vamos a crear otra función y a esta le vamos a llamar función, la vamos a llamar concatenar variables, solo para hacer una pequeña práctica de variables, variables concatenadas y poderlas mostrar en un mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estas variables? Pues lo que podemos hacer es utilizarlas por medio de parámetros. Entonces aquí podemos poner parámetro 1, parámetro 2. Entonces, por ejemplo, en Java ustedes tienen que poner aquí el tipo de dato, por ejemplo, string y luego int, etcétera. El tipo de dato acá, pues como ya sabemos y lo estamos conversando, es un lenguaje pues que tiene tipado dinámico. Entonces, no es necesario que acá especifiquemos el tipo. Lo va a adoptar basado en el texto que le pasemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método, en esta función? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a concatenar. ¿Y cómo vamos a concatenar? Vamos a usar una variable que se llame, por ejemplo, texto. Y este texto va a ser parámetro 1. Aquí se me olvidó ponerle parámetro 2. Más parámetro 2. Pero como aquí lo que estamos haciendo es concatenando, no estamos sumando. ¿Por qué? Porque, o al menos la idea en este momento, es que nosotros podamos hacer una concatenación de variables de tipo string. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Otro console.log. ¿Ya vieron qué útil es este console.log? En lugar de estar usando alerts, que tendríamos que estar cerrando cada vez. Entonces aquí le decimos que saque por pantalla la variable texto. Ahora hay que llamar en algún lugar esto, lo vamos a llamar desde acá. Vamos a ver, nunca he llamado tres métodos desde aquí, pero no debería tener ningún inconveniente en llamarlos desde ahí. Vamos a dar a actualizar y aquí está. Y dice que no es un número. Bueno, qué bueno que salió este error porque así vamos a ver qué es lo que pasó acá. Resulta que nosotros, bueno, yo acá concatené dos variables de tipo string, pero lo que sucede es que el método recibe dos parámetros y yo nunca se los pasé. Entonces, como no se los pasé, pues me está dando un error. Yo acá debo de pasarle los parámetros. Entonces, el parámetro 1, perdón, voy a usar la comida simple porque ya estoy usando la doble acá. Aquí voy a poner el primer parámetro. Por ejemplo, voy a poner algún nombre. Vamos a poner Luis Villatoro, por ejemplo, coma, y paso el siguiente parámetro. Voy a poner programación. No, este es desarrollo web. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner programación nada más. Programación. Entonces, yo acá guardo y cuando vuelva a ejecutar el navegador, actualizo, le doy prueba 1 y acá aparece Luis Villatoro programación. Entonces, ¿qué era lo que sucedió? Pues como no le estaba pasando parámetros, en automático el método pues me dio un error y es un error de JavaScript donde dice que no es un número, o sea, no estaba reconociendo qué era lo que le estaba mandando. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo este concatenar variables y en lugar de pasar dos strings, yo le pongo numeritos? Vamos a ver qué va a pasar. Actualizo. Y miren qué es lo que sucedió.
me mostró un 7 y en el otro escenario era una concatenación. A ver, ¿qué sucedió ahí? Para todos los que están todavía ahí despiertos, para que si no yo voy a estar hablando y no va a pasar nada. Si no estoy mal, creo que sumó los números. Ajá, pero ¿qué pasó? Aparte de lo evidente que es una suma, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo el lenguaje? El lenguaje de programación. ¿Qué hizo JavaScript? ¿No? Inge tal vez interpretó que eran de tipo número y como usted tenía un signo más ahí, le hizo la operación. En cambio, en el anterior, como eran de tipo string, simplemente pues no podía sumar, pero sí podía presentar las dos variables, ¿no? O las dos cosas que le mandó. Correcto. En las dos cosas, no, los dos parámetros. Lo que sucede es que aquí es donde yo les digo, es donde se aplica el tipado dinámico. Yo acá quiero concatenar variables, pero cuando se habla de concatenar, estamos hablando de que van a ser variables de tipo string, pero yo le pasé dos números y aún así los concatenó. No los concatenó, lo que hizo fue sumarlos. ¿Por qué? Porque a eso es una de las, digamos, ventajas y también desventajas del tipado dinámico. Se adaptó al tipo de dato. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si yo aquí tengo un texto que dijera hola, y aquí lo concateno con esto y le paso los números? A ver, ¿qué sucedería ahí, Ricardo? Puede volver bueno, depende cómo puede volver a donde tenía el HTML. Voy acá. HTML. Ajá, quiero ver ahí. Yo digo que va a poner hola 7 porque está sumando. Hola 7. ¿Qué dice William? Yo considero que también. A ver, Giovanna. Igualmente pienso lo mismo, ingeniero. 7, va a ser una 7. Hola 7. Bueno, quiero comentarles que no va a suceder eso. Lamento decepcionarlos. Lo que va a suceder es que como acá está detectando que esto es una variable de tipo string, o sea, está detectando un string, perdón, aquí, desde ese momento esta variable se convierte en variable de tipo string. Entonces acá no va a suceder una suma. Aquí ya no va a suceder una suma. Ingeniero, o sea que porque ya se estableció el tipo y el tipo va a ser de tipo string. ¿Qué decía Giovanna? que solo va a decir hola entonces. No, va a decir hola 2.5. Vamos a ver. Vamos a actualizar aquí. Y aquí está, hola 2.5. Miren. ¿Por qué? Porque la variable detectó que esto es un string y agarra el tipo string. Vean, Ingeniero. Entonces, no pueden haber dos tipos de variables, o sea, la variable no puede tomar dos tipos, o es string o es entero. Entonces detecta string y concatena string, y estos que son números, en automático los detecta y los trata como que fueran texto. A ver. O sea que prácticamente va a depender de lo que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, en la otra concatenó porque si nosotros queremos, por ejemplo, una suma o algo así, podemos usar esta parte nada más de que lo detectó como alfanumérico, ¿verdad? Pero si nosotros queremos poner un texto y un número así que aparezca, podemos usar esta parte porque reconoce primero lo con que estamos iniciando, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer esto, resultado, parámetro 1 más parámetro 2, ¿verdad? Aquí ejecuta una suma y aquí concatena.
Entonces, en este momento, esta variable en ejecución se convierte en una variable de tipo string y la otra se convierte en una variable, perdón, aquí de tipo entero y acá de tipo string. ¿De acuerdo? Bueno, ya pasaron la primera prueba. Bueno, no la pasaron. Pero lo importante acá es eso, ¿verdad? Que ustedes detecten o comprendan que eso es el tipado dinámico y esto sucede también en los otros lenguajes de tipado dinámico como PHP. Pero bueno, ya pasamos esa parte. Ahora vamos a seguir avanzando. Seguimos creando funciones. Vamos a seguir creando funciones. Vamos a crear una función. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con objetos. Vamos a ver, mostrar objetos. Le vamos a llamar a este. Pues llamarle como cualquier otra cosa o trabajar con objetos podría ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear uno y vamos a crear un objeto. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando el sábado que decíamos que unos eran tipo JSON y los otros como unos objetos clásicos le llamamos? Eso lo estuvimos conversando, pero luego aclaramos de que por qué era JSON, que JSON significa JavaScript Object Notation, o sea, es la notación de objetos de JavaScript. Entonces vamos a crear uno que se llame objeto tipo JSON. Y vamos a de una vez asignarle unos elementos, unos valores. Entonces, aquí es el par clave valor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a existir una clave y el valor de esa clave, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner elemento 1, 2 puntos, y le vamos a dar el valor. Le vamos a dar el valor 1 para mantener el orden, ¿verdad? Lo vamos a crear elemento 2 y le ponemos de nuevo los 2 puntos y le damos el valor. Le vamos a poner valor 2. Y vamos a poner un tercer elemento, elemento 3. Esto es para que lo podamos visualizar posteriormente. Y le ponemos valor 3. Ok. Entonces, ahí ya tenemos el objeto creado y ahora lo único que vamos a pasar a hacer es a mostrarlo. Console.log. Y listo. Ahora vamos a mostrar el objeto tipo JSON. Eso es para mostrar el objeto completo. También podemos hacer un console.log y lo que vamos a hacer es mostrar objeto tipo JSON elemento 1. Y de esa manera estaríamos haciendo o lanzando por terminal solamente el valor de este elemento. A ver, yo creo que alguien levantó la mano, es que no estaba viendo esta pantalla. Martín. Inge, disculpe, fíjese que yo una vez trabajé más o menos con eso y no sé si estoy mal, pero con esto también se pueden hacer como tipo menús, ¿verdad? O sea, mandar a llamar un menú o mandar a llamar el otro. Sí, o sea, toda vez hagas una validación, una validación lógica, digamos, o una validación numérica, y vos identificás qué es lo que seleccionó o cliqueó el usuario y en automático le mostrás un menú. ¿Selecciona el elemento 1 o selecciona el elemento 2? Ajá, ok. Correcto. Dije, el punto y coma no es obligatorio al final, porque en la declaración de la variable no lo colocó. Acá, no. Ajá. Mira, incluso para que veas que no es cuento, voy a quitar los demás. No es y lo vamos a necesario. intentar. Lo vamos a intentar ahorita. Ok, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la función mostrar objetos. Pero acá voy a crear otro botón porque primero voy a reducir un poquito esto para que no me salten 2 líneas. Ahí está. Y ahora voy a hacer otro input de tipo button. Le voy a poner prueba 2. Va a llevar un orden. Le voy a poner un value. Y aquí ya no le voy a llamar prueba. Aquí ya le voy a llamar. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Vamos a llamar. Mostrar objetos. Ok. Mostrar objetos. Y se va a llamar el botón. Y vamos a reconocer el evento onClick. Y vamos a poner lo que traemos en el cortapapeles, que es. Pero no es cortapapeles, portapapeles. Ok. Entonces, vamos a utilizar este método que ya creamos, que se llama mostrar objetos. Y mostrar objetos, obviamente, va a tener este console log que nos va a mostrar el objeto y nos va a mostrar un elemento, que es el elemento 1 con valor 1.
Entonces, lo vamos a ejecutar. Ya tendríamos que tener aquí el otro botón. Aquí está. Y le damos clic y nos está mostrando el objeto tipo JSON, que aquí está, y nos está mostrando el valor 1. Ojo, aquí hay que poner atención en esta parte. No nos está diciendo elemento 1, valor 1, solo nos está diciendo valor 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto, como le estamos pidiendo el valor del elemento 1, entonces solo nos da el valor. Esto es la forma en cómo funciona, cómo podemos acceder a los valores de determinadas propiedades del objeto. En este caso estamos hablando del elemento 1 y nos dio el valor 1. ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero, ninguna. No, Ok, muy bien. Vamos a hacer ahora algo más. Vamos a hacer, por ejemplo, para continuar en esta línea, vamos a crear otra función. Se va a llamar mostrar objetos, pero este le vamos a llamar clásicos. Le vamos a llamar clásicos, que es, digamos, la forma clásica en cómo se escriben objetos. Entonces, vamos a poner aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a hacer let objeto. Esto es igual a new object. Vean, así es como se crean nuevos objetos en esta otra forma de escritura. Entonces acá ponemos objeto punto nombre. Por ejemplo, vamos a crear acá uno con un nombre y le vamos a poner alumno titular. Por ejemplo, ponemos... bueno, voy a hacer la pausa. Ricardo, ¿te diste cuenta que esto funcionó sin los puntos y comas, verdad? Sí, entonces no es necesario ponerlo, va. Exacto, pero digamos uno se acostumbra y pues, lo va poniendo. Bueno, objeto punto correo, vamos a ponerle un correo aquí a este objeto y le vamos a poner correo@gmail.com y vamos a poner objeto punto teléfono y aquí le vamos a poner un número, pero se lo vamos a poner en enteros. Entonces vamos a lanzar un console.log y ¿qué es lo que vamos a mostrar aquí? Un objeto punto correo. Y ahí, en este momento, vamos a accesar únicamente a este elemento del objeto. Pero vean, es similar en cuanto a decir que es un objeto y que va a tener un par clave valor, como en el caso anterior. Pero en este otro caso, pues lo estamos declarando de la otra forma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los dos, vamos a mostrarlo de las dos formas. Mostrando, así como lo hicimos en el anterior, accediendo a un elemento y accediendo al objeto completo. Ok, listo. Ahora vamos a mostrar objetos clásicos. Entonces, para eso, pues voy a hacer una copia de esto. Y aquí lo voy a llamar prueba 3. Mostrar objetos clásicos. Para que no nos equivoquemos con el otro ejemplo anterior. Vamos a darle guardar y ahora vamos a actualizar de nuevo esto y tenemos el nuevo botón, le vamos a dar clic. Ok, aquí tenemos un problema, pero yo creo que ya sé cuál es el problema. Es un problema de usuario porque creo que lo escribí mal. Aquí es object st. Se dieron cuenta que el navegador pues nos dijo que no estaba definido, pero es esto. Les voy a actualizar de nuevo, le voy a mostrar objetos clásicos y aquí está. Miren, me está mostrando el correo y aquí el objeto completo. Aquí está el alumno titular, aquí está el correo del alumno y el número de teléfono. Y de igual forma podemos acceder al correo. Recuerden que esto va a ser algo muy útil cuando pasemos a trabajar con Vue. Entonces, hicimos acá este console.log y mostramos todo esto. Bueno, algo que también nos puede servir mucho es usar funciones anidadas. O sea que desde acá, de adentro de un método como este, por ejemplo, yo puedo hacer un llamado a otro método, a otra función, y podemos ejecutar algo adicional. Vamos a poner aquí un console.log y vamos a mostrar el argumento que venga ahí, ¿verdad? El parámetro, como comúnmente le decimos. Esto que viene acá como parámetro lo vamos a
mostrar con el console.log y vamos a hacer un llamado desde acá, mostrar objetos clásicos. No, perdón, este es el método, mostrar objetos clásicos, pero desde acá yo voy a hacer un llamado a las funciones anidadas. ¿Sí? Lo puse en plural, no me gusta, lo voy a poner aquí, función anidada. Discúlpenme, pero creo que lo veo mejor. Y acá, ¿qué voy a hacer? Pasar el objeto como parámetro, el objeto que ya se creó, este alumno titular. Y para que vean de que esto funciona, le voy a poner el argumento punto nombre. Entonces, cuando yo ejecute este método, en automático se ejecuta todo lo que está dentro y hace un llamado al siguiente. Entonces, lo podemos ver acá. Vamos a dar a actualizar. Le doy clic y miren, aquí me mostró el correo, el objeto. Todo esto estaba en el primer método y en el método anidado tenemos el nombre del objeto, alumno titular. Y así es como de esta forma hicimos que se ejecutara un método y automáticamente tiene un método anidado que recibe un parámetro y lo muestra. Si se dan cuenta aquí, pues obviamente no ponemos el tipo de dato, pero lo que recibe como parámetro es un objeto. Y luego adentro de la función anidada utilizamos el objeto y lo tratamos tal cual como un objeto y le pedimos su nombre y esto funciona fácilmente. A ver, manos levantadas. Luis. Tengo una duda. No importa en qué posición esté, digamos, la función anidada puede estar antes de mostrar objetos clásicos o tiene que seguir un orden. A ver, la función anidada, recuerden de que se manda a llamar desde cualquier parte del archivo. En este caso, el tema es de que estamos pasando el objeto como parámetro. Si fuera una función anidada sin parámetros, entonces sí. Por ejemplo, que en lugar de pasar esta función, este objeto, pasáramos un texto, por ejemplo, y un saludo a Luis. Y acá, en lugar de tratar esto como un objeto, simplemente lo mostramos. Lo mostramos. Entonces, esta función podría estar acá al inicio del archivo, por ejemplo. La podemos pasar hasta aquí. Guardamos. Regresamos al navegador. Actualizamos. Mostramos. Y ahí está el saludo para Luis. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es diferente? Pues que el objeto no se ha creado. Acá, perdón, como lo que recibe es un texto, pues sí lo puede utilizar y puede estar en cualquier lugar, pero si el objeto, vamos a ver, se crea aquí adentro, espérame, creo que me estaba confundiendo. La respuesta, Luis, es que no importa, porque igual lo vamos a hacer para que veas que sí, que no importa. Esto, porque el objeto se crea aquí adentro y después llamas a la función. En donde esté almacenada puede estar hasta en otro archivo, que no va a haber ningún problema. Discúlpame, yo creo que me equivoqué, pero aquí le vamos a volver a pedir el nombre porque es que esto es un método, o sea, no importa, aunque esté antes, después, en otro archivo, va a funcionar porque está recibiendo el parámetro y el parámetro lo estamos creando antes de ser llamado a la función. Así que lo regresamos y vas a ver que esto va a funcionar. Aquí está, mira. Creo que en algún momento me equivoqué, pero me caí en cuenta de que iba a funcionar. ¿Por qué? Porque son funciones, o sea, son como métodos separados, pero el objeto lo creamos antes de hacer el llamado a la función. Creo que eso resuelve tu duda, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Okay. Ahora, por tema de orden, yo voy a regresar esto a su lugar. Era solo por despejar la duda que me lo llevé para arriba, pero digamos, este es un orden de lo más fácil hacia abajo, se va poniendo más complejo, entonces por eso es que bajé el método de nuevo. Ok, vamos a continuar. ¿Qué otros elementos podríamos utilizar? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer, esto ya es meterle un poquito más de complejidad, pero creo que es importante de cara a que estamos como parte introductoria y vamos a ir hacia View. Es crear una función, pero lo que vamos a hacer, esto es importante aprenderlo, se llama eliminar, lo voy a poner así bien descrito, propiedad
propiedad de objetos. No importa, aquí no cobran por caracteres escritos en los nombres, ¿verdad? Vamos a recibir un objeto. Después ya saben de que los parámetros pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta es una propiedad, es un recurso muy útil de JavaScript y es para eliminar propiedades de objetos. Entonces, o desestructurar objetos, como técnicamente se le conoce. Entonces, vamos a hacer un delete de objeto punto la propiedad que queremos eliminar. Vamos a eliminar correo. Vamos a utilizar este mismo método, este mismo objeto que creamos aquí y le vamos a eliminar la propiedad correo. Entonces, yo desde acá puedo utilizar otra función anidada y la vamos a llamar eliminar propiedad de objetos y le vamos a pasar el objeto que ya está hecho. Entonces, cuando yo a este método le paso el objeto viene y se le va a eliminar el correo. Esto funciona y es muy útil poderlo utilizar y aprender antes de que entremos a Vue. Vamos a darle mostrar objetos clásicos. Perdón. Vamos a ver. Estamos eliminando una propiedad del objeto, pero después ya no lo mostramos. Entonces no tenemos nada para comparar. Le vamos a hacer un console.log y vamos a mostrar de nuevo el objeto. Ahora sí, vamos a regresar al navegador, actualizamos, mostramos y acá, miren qué fue lo que sucedió. Se eliminó la propiedad que se llamaba correo, que aquí sí la tiene, miren. Vamos a ver. No, perdón, es que esto también era lo que hablábamos en la clase del sábado de las referencias. Al inicio sí lo tiene, pero ya cuando lo estamos mostrando, pues obviamente ya se eliminó esa propiedad. Ahora, vamos a regresar al código y vamos a hacer algo complementario y es validar, porque cuando ya se trata de funciones más específicas, tenemos que hacer validaciones. En este caso, vamos a validar si se ejecutó, por ejemplo, este código. Si se ejecuta este código, nosotros vamos a hacer la impresión por pantalla. De lo contrario, pues obviamente no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer esto por acá. Me llevo esto por acá arriba. Y aquí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando el objeto si esta eliminación se ejecuta. Si no se ejecuta, obviamente no se va a mostrar. Entonces, esto es una validación importante para que nosotros podamos tener en cuenta y utilizarla más adelante. Acá sí me está dando un error de punto y coma. No sé qué me salté, pero lo vamos a revisar. Este punto y coma de aquí no es necesario. Regresar. Para acá actualizamos, le damos mostrar objetos y acá pues ya se eliminó el correo, ¿verdad? Acá ya se eliminó el correo y como es verdadero, pues se muestra. Si no, no estuviese apareciendo, ¿verdad? Yo creo que hasta acá vamos a llegar con este tema de los objetos. No sé si tienen alguna duda. Lo que hicimos fue usar aquí dos funciones anidadas para no estar creando demasiados botones en el HTML, pero usamos dos funciones anidadas y utilizamos esto para demostrar el funcionamiento de una función anidada y que lo que hace es desestructurar un objeto eliminando una de sus propiedades a través de la función especial delete que nos ofrece JavaScript. A ver, ¿dudas? ¿Consultas? Prácticamente si le daba otra vez al botón no le aparecería el mensaje, ¿verdad? Buen punto. Vamos allá. Actualizamos, le damos ahí y le vuelvo a dar y algo tiene que cambiar. Y lo que cambia es, como tenemos muchas impresiones por pantalla, pero vean, hasta acá alumno titular sí debería salir y aquí ya no sale el correo.
Porque ¿cuál era el mensaje que estábamos mostrando? Estábamos mostrando el objeto, ¿verdad? Estábamos mostrando el objeto eliminado ya sin el correo. Entonces, aquí ya sale sin el correo. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar o le vamos a agregar algo más para ver si eso se cumple. Lo vamos a poner aquí y voy a poner validación. Validación. Este es un tema de licencia. Y vamos para allá. Actualizamos. Aquí aparece validación y el objeto se murió, ¿verdad? Oh, no, perdón. No es que se murió el objeto. Lo que pasa es que aquí ya estoy tratando de concatenar dos tipos de variables distintos. Un tipo string con un tipo object. No me va a dejar. Así que no, esa validación no me sirve, Luis. Vamos a ver, podría ser... bueno, podríamos hacer esto, que nos muestre el correo. Entonces ahí sí podríamos identificar si la variable, si el correo se eliminó. Vamos a ver. Acá está, mira. Undefined. ¿Qué quiere decir esto? Que no está definido, que no está definida esa variable. Le vamos a poner un espacio acá y le vamos a poner esto como así, para que se vea más bonito, más entendible. Vamos a actualizar y aquí está. Entonces, la validación dice que, pues, que la propiedad se eliminó correctamente. Pero lo que decía Luis es, bueno, ¿será que se vuelve a mostrar? Lo volvemos a hacer y efectivamente se vuelve a mostrar porque creo que es porque cada clic genera un nuevo objeto y lo vuelve a mostrar. Entonces, acá sí funciona, Luis, porque cada clic lo que va a hacer es volver a ejecutar este método. Tal vez lo que podríamos hacer es volver a copiar esto para ver. Creo que esa es la duda de Luis. Le vamos a poner aquí validación 2. Es que si se va a ejecutar, o sea, si esto va a volver a devolver true. Esa era la pregunta, ¿va, Luis? École. Bueno, entonces aquí lo volvemos a hacer y lo vamos a poner a prueba. Entonces vamos a regresar acá, ya vamos a actualizar, mostrar objetos y si se está haciendo, se está ejecutando de nuevo. Lo único es que es muy probable que el valor, como se está eliminando el valor de la propiedad y lo vuelva a ejecutar y aunque no lo tiene, pues creo que es donde está devolviendo el true y siempre lo vuelve a mostrar. Entonces creo que en esa parte no nos debemos de confiar ya que se vuelve a ejecutar esto. Entonces creo que el false no va a llegar nunca porque entonces el objeto, aunque ya no tenga la propiedad, siempre va a ejecutar eso que está ahí y como realmente la propiedad ya no existe, siempre va a volver true porque la eliminó. O sea, creo que ahí es un problema de lógica y esta validación creo que no nos ayudaría porque la estaríamos haciendo n cantidad de veces confiados en que eso va a suceder. Entonces creo que ahí, Luis, la validación no nos ayuda mucho, aunque este método delete creo que sí es válido y sí devuelve true, pero se puede ejecutar más de una vez y creo que no nos va a servir. Entonces creo que buena pregunta y creo que ya quedó claro de que esto se puede volver a ejecutar. Entonces creo que sí nos serviría como una validación de primera ejecución. Pero si lo volvemos a hacer, entonces ya estaríamos cayendo en un error porque el lenguaje siempre lo va a volver a ejecutar y va a recibir un true como respuesta, ¿verdad? Entonces creo que solo lo podríamos hacer una vez y de ahí pues no nos metamos a más problemas volviéndolo a hacer porque sabemos que se va a volver a ejecutar. Bueno, ahora, a ver, hay más dudas aparte de la observación que hizo Luis y que estuvo muy bueno. Hay más dudas con respecto a los objetos porque ahorita vamos a cambiar de este tipo de objetos y vamos a hablar de elementos del DOM. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente práctica. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo
O sea, hemos hablado de que JavaScript puede manejar eventos, puede manipular elementos del DOM, pero no lo hemos visto hasta el momento. Solo hemos visto objetos que están del lado, digamos, de JavaScript, pero no hemos visto nada visual a nivel de HTML. Pero esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a crear elementos del DOM. Entonces, esta función se va a llamar así, crear elementos del DOM. No le vamos a pasar parámetros porque es una función. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a manipular elementos que están en el DOM. ¿Qué vamos a manipular? Vamos a regresar al HTML y vamos a empezar a trabajar con los inputs de tipo text. A ver, ¿cuáles son los elementos de tipo text? Jóvenes, solo es para ver si están despiertos. ¿Cuáles son los elementos de tipo text? Jóvenes, si se durmieron, yo también me voy a dormir. Varchar o char. ¿Cuáles? No. Varchar. O en JavaScript. No, en HTML. ¿Cuáles son los elementos de tipo text? Ah, los párrafos, ¿no? No, las cajas de texto. Son las cajas de texto, güey. Ok. Ok, bueno. Aquí le vamos a llamar prueba 4, así como lo estamos haciendo acá. Prueba 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en el navegador va a aparecer ahora una cajita de texto. Así de simple, así de sencillo. Pusimos una cajita de texto que vamos a utilizar para nuestra prueba. Si se dieron cuenta, le puse un name y le puse un ID. Esto es importante para lo que viene a continuación. Vamos a manipular este objeto, lo vamos a manipular desde JavaScript. Y aquí es donde ya vienen y a ustedes les pueden surgir las ideas y decir, bueno, si puedo crear objetos desde la lógica, desde el código, y puedo manipular elementos del DOM, pues puedo juntarlos y hacer cosas importantes. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable de tipo elemento. Vamos a ponerle element. Aquí está. Elemento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a acceder al documento. Document.get element by ID. Creo que esto lo conversamos el sábado y estaba lo de los selectores. ¿Se acuerdan de los selectores que estaban en la presentación? Y yo les dije que a mí no me gustaba, que yo prefería utilizar este tipo de escritura, que es get element by ID. Y yo voy a traerme el elemento que se llama nombre. O sea, lo voy a almacenar en esta variable de tipo elemento. Entonces, lo podemos hacer de esta forma y lo podemos hacer de esta otra forma. Lo vamos a llamar elemento 2 y podemos hacer vía document.get elements, aquí ya lleva la S, by name. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Le vamos a decir que me traiga el objeto, el elemento, perdón, del DOM que se llama nombre, pero esto sí lleva una escritura especial y es que lleva una posición. Entonces le vamos a decir punto value, o sea, el valor, queremos el valor, ¿verdad? Entonces, vean, estoy accediendo a través del ID y a través del name y estoy accediendo al mismo elemento del DOM. ¿Cómo lo puedo validar? Pues con esta función muy útil que se llama console.log y vamos a poner elemento y ahí le vamos a poner punto value. Entonces vamos a obtener el valor de eso y lo vamos a mostrar en la terminal. Vean, uy, ¿qué dice aquí? No, perdón. Deme un segundo porque hice un desastre. No sé, apaché unas cuantas teclas y ¡pum! Desapareció todo. Bueno, ahí está. Entonces vamos de nuevo. Console.log y ahora vamos a mostrar elemento 2 y el elemento 2
obviamente lo vamos a mostrar ya solo así, porque aquí ya obtuvimos el valor. Miren, aquí ya le pedimos el value. Entonces, a este no le hemos pedido el valor. Entonces, aquí sí se lo pedimos. Y a este no, porque ya se lo pedimos anteriormente. Entonces, bueno, ahora sí, regresemos al navegador y vamos a actualizar. Y aquí voy a poner algún texto. Texto de pruebas. Y, perdón, creo que me aceleré mucho y no estoy llamando a esto. Vamos a crear otro botón para hacer un llamado a este método. Lo vamos a poner después y le vamos a poner input de tipo button. Aquí le vamos a poner prueba 5. El value le vamos a poner mostrar. No, perdón. Y mostrar texto. Mostrar texto. Y vamos a poner, se lo vamos a poner al evento onClick y le vamos a decir que nos cree los elementos del DOM. A ver, no estamos creando. Voy a corregir esto. Esto no es crear. La voy a poner manipular. Es que no es crear, porque todavía no estamos creando. Ya vamos a llegar a la parte donde creamos elementos, pero aquí estamos manipulando uno ya existente. Y eso es lo importante de lo que siempre les menciono yo, de llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Vamos a actualizar. Ahora sí, está mostrar texto y aquí ponemos texto de pruebas. Y ahora le vamos a dar clic al botón mostrar texto de pruebas. Bueno, acá estamos teniendo un problema porque dice que no puede leer la propiedad. Vamos a ver qué fue lo que me salté, qué fue lo que sucedió. Vamos a ver. Document.getElementById. Pues creo que esto va bien. Y aquí está, nombre. Entonces creo que aquí está bien. Elemento.value. Aquí es elemento 2. Que hacemos un getElementByName. Le pedimos el nombre, la posición 0 y está value. Creo que hasta aquí, creo que está bien. Vamos a ver qué es lo que dice el navegador. ¿Cuál es el error? Dice que no puede leer la propiedad value en la línea 54. Está acá. Acá es el problema. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que tenemos. Dice, yo tengo una duda. Sí. Ahí, entre comillas, puso nombre, pero ajá, en el HTML, ¿cómo sabe? No está. Ajá. Vamos a ver. Voy a regresar. Creo que es parte de lo que tengo que revisar. Aquí está. Es esto, ¿verdad? No dice nombre. Es cierto. Ahí tenés la razón. El ID nombre no existe. El ID nombre no existe. Es prueba 4 y prueba 4. Creo que ahí está. Ahora sí. Gracias. Entonces, regresamos al navegador. Ya vieron, ahí a veces uno por ir muy rápido, pues se le saltan algunas cuestiones. Regresamos a la terminal y vamos a poner aquí texto de pruebas. Vamos a mostrar y aquí está. Miren, lo muestra 2 veces. Pero ¿por qué lo muestra 2 veces? Bueno, porque obviamente nosotros programamos que lo mostrara 2 veces, pero la idea aquí era poder identificar los elementos a través de 2 formas de llamarlos de 2 formas, llamándolo por getElementById, esto es utilizando el ID de acá, y la otra forma era llamarlo a través del nombre. Ahí fue donde yo, por estar diciendo nombres, le puse nombre aquí y fue donde me equivoqué. Entonces, aquí prueba 4 es el nombre. Ahí está, prueba 4 es el nombre. Para que no se llame igual, lo que le voy a poner acá como nombre, le vamos a poner caja de texto. Entonces, el name de esto es caja de texto. Ahí está. Hasta ya no me equivoco. Entonces, vuelvo a actualizar y aquí pusimos texto de pruebas. Vamos a mostrar y ahí está. Sigue funcionando y ya resolvimos el problema que teníamos porque yo aquí había puesto nombre y aquí nombre y obviamente nunca los iba a encontrar.
Entonces, logramos acceder al mismo elemento de dos formas distintas, obtenemos su valor y listo. Ahora, ¿le surge alguna idea de qué poder hacer con esto? O sea, si ya podemos acceder a los valores que tiene una caja de texto y por otro lado ya aprendimos a manipular variables, crear objetos, etcétera, 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 ¿no les surgen ideas de qué pudieran hacer ustedes pudiendo acceder a las cajas de texto y pudiendo manipular esas variables? ¿No les surge alguna idea? ¿Qué podrían hacer? Ya se pueden hacer los formularios y otra sería de llamarlos al HTML y que los muestre ahí en vez de una consola, ¿no? También, exactamente, ahí está. Ahí es donde yo les digo, hay que empezar a tener ideas, a dejarlas fluir y a poder pensar, bueno, ahora que ya puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, está muy, muy bien ahí. Ahora vamos a probar siempre a seguir manipulando objetos, pero ahora vamos a crear otro que en lugar de acceder a un valor de una caja de texto, se lo borre. Le vamos a poner borrando valores. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer otro elemento en donde recibamos un ID de un elemento. Como ahora ya sabemos cómo acceder a los elementos a través del ID. Entonces ahora lo que haríamos es ID elemento, punto value, y lo limpiamos o lo borramos, como quieran verlo. Entonces lo mostramos en un console.log, el ID elemento punto value, y obviamente no nos tiene que mostrar nada. ¿Por qué? Porque obviamente aquí nosotros ya le borramos el valor, o sea, ahí ya no habría nada que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desaparece. Entonces, vamos a copiar esto, borrando valores. Vamos a crear otro botón para que no se nos vaya a equivocar. Tipo button. Aquí, prueba 6. Aquí le vamos a poner un value. Le vamos a poner borrar texto. De nuevo, evento on click, borrando valores. Pero recuerden que esto recibe un parámetro que es el ID del elemento. Entonces el ID de la caja de texto es este. Miren, ID prueba 4. Listo. Bueno, ahora vamos a ver si esto funciona. Lo que vamos a hacer es obtener el ID del elemento. Entonces ya tenemos el elemento, le borramos el valor y luego lo mostramos por consola a ver si funciona y le borra el valor. Entonces, vamos a actualizar. Aquí ponemos texto de prueba. Escrito, le damos mostrar texto, está bien, borrando el texto y desapareció, miren, ya se dieron cuenta. Y obviamente aquí hay otra línea, pero no tiene nada, que es el console.log que hicimos, pero sin mostrar el texto. Bueno, mostrando el elemento, pero como el elemento ya no tiene nada, obviamente no va a mostrar absolutamente nada. Entonces, lo vamos a repetir la prueba, algo aquí, lo mostramos, lo borramos, se borra. Aquí ya no muestra nada y aquí lo limpió. Entonces podría ser en algún momento, en lugar de borrar, podría ser algún texto que diga limpiar texto. Y con eso estaríamos pues limpiando cualquier texto. ¿Okay? Ahí está. Aquí va contando cuántas veces ejecuta el evento, pero como es que no hay nada que mostrar, entonces no se ve nada. Ahí sí. Voy a poner el código ahí. Gracias. Ok. Igual, de cualquier forma, yo les voy a compartir este código. Solo tengo una duda, ingeniero. ¿Estas funciones son un poco similares a los que trae el Laravel en los controladores o no, es muy diferente? Sí, a ver, tal vez reconstruirme bien la pregunta porque ya me estás hablando del Laravel, me estás hablando de backend y aquí estamos en el frontend, entonces solo para entender más
la consulta. Es que sí, como los de manipular elementos, estuve viendo que tiene un poco parecido al momento de que cuando agregamos algo, más que todo en el lado del controlador. Pero ¿en qué sentido parecido? Es que tal vez no te entiendo. Así Disculpame. como insertar datos, más que todo, y así mismo eliminar datos. Ah, sí, solo que cuando lo hacemos con Laravel, lo hacemos en el backend con la base de datos. Y aquí lo estamos haciendo en el frontend con los elementos del DOM. O sea, estamos manipulando, aquí estamos manipulando elementos del DOM, del HTML. En cambio, lo que hacemos con Laravel es ir a la base de datos, ¿verdad? O sea, yo tal vez no diría que es similar, porque estamos manipulando distintos elementos, ¿verdad? Pero bueno, si vos le das similitud, creo que en el sentido de poder manipular cosas o datos, pues creo que sí, ahí hay una cierta similitud, solo que están en escenarios distintos, ¿verdad? Y aquí también se pudiera manipular también lo de la base de datos de lo que estamos haciendo, ¿o no? Mira, de nuevo, por eso hay que estar tener bien claro en dónde estamos parados, trabajando, y aquí estamos trabajando en el frontend, o sea, desde aquí no podemos manipular nada de la base de datos, absolutamente nada, pero ¿qué sí podemos hacer? Enviar desde un método de estos, podemos enviar información hacia el backend, y en el backend pues el controlador sí ya se encarga de hacer cosas con la base de datos, pero desde aquí no podemos hacerle nada a la base de datos. Desde acá lo que podemos hacer es comunicarnos con el controlador. Y es a donde vamos, pues, porque al final el objetivo de hacer esta clase, este repaso de JavaScript, es poder tener esa agilidad de manejo de JavaScript, y cuando ya entremos con Vue.js, ahí vamos a utilizar elementos para ir a manipular cosas, o sea, para enviar instrucciones de insert o de consulta de bases de datos hacia un controlador en el backend. Pero el backend es el que va a recibir esas instrucciones, esas peticiones, y va a ir a consultar a la base de datos. Pero realmente nosotros desde acá directamente no lo podemos hacer. Ahí solo para tener un poquito más claro. En cuanto a agilidad de manipular cosas, pues en el backend, en el frontend y Laravel en el backend, ahí sí hay similitud en cuanto a poder tener esa agilidad para manejo de datos y de variables, todo eso, sí, claro, porque obviamente son lenguajes de programación. Ok, bueno, ahora ya pudimos acceder a los valores de una caja de texto, ya los pudimos borrar, eso está muy bien. Ahora vamos a ver cómo crear estos elementos del DOM, pero en tiempo de ejecución. Vamos a crear otra función y la vamos a llamar crear elementos en ejecución. Ok. Obviamente, como vamos a crear, no vamos a recibir ningún parámetro. Entonces, vamos a crear vamos a hacer una variable let y vamos a crear un elemento. Vamos a ponerle la E de elemento y document.create element. O sea, esto es puro JavaScript, ¿verdad? O sea, estamos practicando cosas básicas, pero yo les digo, o sea, JavaScript tiene cientos de funciones que pueden hacer uso ustedes y pues incluso les puedo compartir el enlace de donde hay una muy bonita documentación, bastante clara, bastante fluida, y que la pueden leer. Acá, ¿qué estoy haciendo? Miren, en tiempo de ejecución, cuando yo ejecute este método, voy a hacer un document create element, o sea, voy a crear un div. ¿Qué es un div? Pues es una caja, es un elemento de HTML, que es una caja, como una caja de texto, pero digamos que puede variar en cuanto a tamaño y en cuanto a contenido. Digamos que no es una caja de texto, vamos a llamar div, es un objeto contenedor. Entonces, ahora también voy a crear le voy a llamar un contenedor, container. Ah, no, aquí no lo voy a crear. Voy a crear, aquí en voy a crear uno. Acá voy a crear uno. Pero acá lo que voy a hacer es crear un elemento y luego lo voy a ir a insertar al DOM. Pero para poder insertar al DOM, yo necesito decirle en dónde. Pero acá no tengo ningún objeto contenedor.
Entonces, lo que voy a hacer mejor es crear un objeto contenedor aquí y le voy a, bueno, va a ser un div, pero me va a funcionar como un objeto contenedor. Ya van a ver lo que voy a hacer. Está. Y aquí le voy a poner, le tengo que poner un ID, por ejemplo. Y le voy a llamar container. Ok. Ahora sí, ya tengo un objeto en donde yo pueda ir y agregar el elemento que voy a crear. Digamos, el elemento que voy a crear en tiempo de ejecución lo voy a insertar aquí. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter otro div así, miren. Perdón. Div. Así. Esto es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer en tiempo de ejecución, no desde ahorita. Miren, ahí está. Voy a dejar el container. Regreso al script. Ahora sí, ya tengo el div creado. Ahora en un container yo voy a insertar, ese elemento que estoy creando en tiempo real. Miren, pues, ¿cómo se hace? Pues primero accedemos al documento document.getElementById. Vamos a acceder a este que se llama container. Copiar, lo llevo para acá. Entonces, yo le paso el ID. Ahí está, ya accedí al elemento container. Entonces, ¿qué más voy a hacer? A este div que estoy creando acá, le voy a agregar un texto. Entonces le voy a poner e.append. Digamos, este método append sirve para agregar cosas al objeto que se está seleccionando. En este caso, al div que voy a crear en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Pues le voy a agregar un texto de pruebas. Se lo estoy agregando a este div. Pero hasta el momento, si yo lo ejecuto, no pasa nada y lo voy a mostrar. Bueno, para empezar necesito hacer un llamado. Creo que me voy acelerando demasiado. Creo que voy a hacer y me salto pasos, pero lo voy a hacer acá. Vamos a hacer un input de tipo button. Ya vamos a poner aquí prueba 7. Realmente ya no vamos por prueba 7, hemos hecho montones, pero aquí le vamos a decir crear elementos y el evento on click nuevamente y ahí está. Ahora sí, crear elementos en ejecución. ¿Qué va a suceder? Va a ejecutar esta función. Vamos a crear un div. Vamos a seleccionar un container. A este div que creamos le vamos a agregar un texto y listo. Hasta ahí vamos. Pero lo que sucede es que no va a pasar nada. Porque yo voy a hacer aquí y no pasa nada. Ok. No pasa nada porque todavía no le hemos dicho qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ya estando de esta forma, vamos a decirle que al container.append, ahí sí ya viene la instrucción para que este elemento que estoy creando en tiempo de ejecución, el elemento, se lo agregue al container. Ahí sí ya estamos hablando de otras cuestiones porque ya le estamos dando la instrucción, estamos terminando de dar la instrucción para que el elemento que creamos en tiempo de ejecución se asigne o se agregue al contenedor, a este objeto contenedor. Y para muestra lo vamos a sacar por la terminal y lo vamos a ver. Realizar, crear elementos y miren lo que está sucediendo. Acá me está diciendo, me está mostrando los objetos y acá los está creando en el DOM. ¿Ya se dieron cuenta, verdad? Voy a quitarlo del console.log porque ya no nos va a interesar mucho. Como dijo Luis, ya los podemos mostrar en el navegador sin usar el console.log. Vamos de nuevo, crear elementos y vamos creando los elementos. ¿Miren? Bien que se ve, tío. La verdad, yo no sabía eso. Yo pensaba que el div solo lo podíamos utilizar pues, en el HTML para, como usted decía, una caja o algo así, un contenedor. Sí, se puede utilizar así y también lo podemos crear en tiempo de ejecución. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? De esto.
Y ahora, si me preguntan, Inge, pero podemos crear otro elemento que no sea un div, claro. Vamos a poner E2 a esto y vamos a crear document.createElement y acá vamos a crear input type button. Vamos a ver cómo sale esto. Va a desplegar botones entonces. Voy a crear botones, pero vamos a, para que no me meta rollos con las comillas, lo voy a copiar de acá. Voy a copiar un botón de estos. Obviamente no lo voy a utilizar todo, lo voy a recortar. Ahí está. Y value, aquí voy a poner creado en ejecución. Obviamente este botón clic no va a existir, ni esto. Ahí está. Un tipo button. Este name no voy a borrar, no me interesa el name ahorita. Solo quiero, perdón, que vean que sí se puede agregar. Vamos a poner aquí si necesitamos agregarle texto, porque va aquí value, va a llevar su texto incluido. De aquí vamos a poner container.append y ahí le ponemos el E2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar un texto y va a agregar un botón. Vamos a actualizar, crear elementos. Uy, dio error. Dice que el tag, vamos a ver, dice create element on document. Dice que no lo pudo ejecutar. Vamos a ver. ¿Qué puede estar pasando por aquí? Create element. Bueno, no se quiere dejar crear el elemento, pero pues está bien escrito, pero no se quiere dejar crear. ¿Y si solo pone el botón Inge sin el value? Pero sí creo que el value no es el problema. Vamos a ver. Es que tal vez el create element no me lo está. Vamos a ver, falló la ejecución. Create element on document y tag name provide. Ajá, como que no lo está reconociendo. Ajá, como que hay que ponerle un name, un nombre. No. No, sí, no me está reconociendo el tag. Vamos a ver, es que creo que tal vez. Vamos a ver. Bueno, no me voy a meter a muchos rollos aquí porque yo ya sé qué es, y es que solo tengo que crear el elemento y luego tengo que ir manipulando propiedad por propiedad, y eso, bueno, no lo vamos a hacer. Creo que tal vez voy a probar esta forma, y si no, pues lo vamos a dejar pendiente. Vamos a ver. Sería E2.append. Ahí sí. Este ingeniero estaba viendo que el atributo se lo ponía en otra línea. Ajá, eso es lo que vamos a hacer aquí, pero lo que pasa es que aquí ya no sería append. No me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar aquí. Creo que es attribute con JavaScript. Deme un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es así. Como es que este ya no es un simple div, ¿verdad? Ya hay que construirlo más apropiadamente. Attribute. Ahí está. Y entonces yo le voy a decir que el input, no es el type, coma, es de tipo button. Creo que así va a ser. Vamos a ver. Creo que así va a ser. Esperemos que funcione. Y no. Dice que no se deja. Dice que no es válido este input. Bueno. Pero sin el mayor que ni el menor que.
Ajá, eso Gracias, iba a decir yo. gracias. Es la etiqueta la que me estaba matando. Ok, gracias. Entonces le damos a actualizar y ahí está. Ahí está el botón. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente aquí ya lo vimos nacer y ya solo le vamos agregando los atributos así como aquí. En lugar de ponerle que es un tipo button, le ponemos también el value, que era lo que intentábamos meter todo aquí de corrido. Y le ponemos el value que se diga elemento creado en ejecución. Ahora sí, vamos para allá. Y voilà, aquí está. Y lo podemos crear N cantidad de veces. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se creó el elemento donde yo quería meter todo aquí, la etiqueta. Obviamente no era la forma correcta. Era tal vez la forma en como lo hacía yo hace mucho tiempo con jQuery. Y después con el append lo pasaba todo y funcionaba. Pero acá no, estamos trabajando puro JavaScript sin librerías. Entonces hay que crearlo por separado. Y luego hacerle un set attribute, que es el atributo. Y bueno, aquí ya vemos que le podemos ir agregando cuantas cosas querramos, ¿verdad? Entonces, importante tomar en cuenta que podemos hacer ese tipo de cosas, así como podemos acceder a un elemento, podemos limpiarlo, podemos crearlo, ¿verdad? Entonces, igual funcionaría para los inputs de tipo text. En lugar de que sea un button, podemos crear las cajas de texto y de una vez le vamos poniendo el valor. Miren, ahí solo cambiando el tipo, le vamos a actualizar y vamos creando cajas de texto. Miren. Entonces, eso es lo bonito de JavaScript, porque en este momento ya estamos manipulando el DOM a nuestro antojo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacerle cuantas cosas quieran, podemos agregarle CSS, podemos hacer muchas cosas, pero bueno, lo importante es que ustedes se den cuenta de que pueden hacer muchas cosas a través de JavaScript. Y pues que hasta donde yo veo, pues no es algo tan complejo, no es tan complicado, es de entenderlo cómo funciona y darle para adelante, ¿verdad? Ahora, así como podemos crear elementos, también podemos eliminar elementos. Eliminar elementos en ejecución. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma manera como los creamos. Bueno, no de la misma manera. Primero, accediendo a uno. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a hacer let, vamos a crear una variable, vamos a poner elemento y vamos a seleccionarlo por medio, primero, seleccionarlo. ¿Se acuerdan de los selectores? Pero que yo no utilizo selectores, yo utilizo el getElementById. Entonces, ¿qué es o cuál es el que voy a seleccionar? Miren, voy a ir acá y voy a obtener este ID, el container. Yo acá selecciono el container. Y luego, miren, esto es lo más fácil, ¿verdad? Container.remove. O sea, lo removemos del documento. Ahora copio aquí y voy a, bueno, creo que primero voy a copiar aquí. Disculpen. Voy a crear, ahora sí, voy a hacer un llamado a esta eliminación. Me voy para acá, lo pego y listo. Ahora voy a poder eliminar elementos del DOM en tiempo de ejecución. Voy para acá, aquí apareció el nuevo elemento, el nuevo botón. Solo que hice crear, lo voy a modificar porque no me gusta. Aquí, porque lo copié. Eliminar. Actualizo y voy. Creamos elementos y luego, ¡pum!, los elimino. Y se dieron cuenta, lo eliminé todos los elementos de un solo clic. ¿Por qué? A ver, pregunta para ver si quienes están despiertos. ¿Por qué los eliminé todos de un solo clic? Crear. Aquí ya no funciona. Vamos a ver. Actualizo. Crear. Elimino y se van todos. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién me dice qué pasó? Inge, yo pienso que como usted declaró que el documento lo iba a remover, entonces removió todo del documento que hizo con el otro botón.
Ahora, si especificara que eliminara solo un cosito, tal vez solo empezaría a eliminar uno por uno. Pero como dijo que iba a eliminar como que todo el container del documento, entonces los eliminó. No sé si estoy mal. Correcto. Es así, porque lo que sucede es que yo, cuando yo creé un container y luego fui creando subelementos, y ahorita que eliminé exactamente el container. Entonces se va el container y todos los elementos. Y miren qué bonito, pues lo vamos a ver acá. Voy a mostrar elementos, me voy para acá y aquí está. Miren, solo están el H1 y los botones. Y yo lo voy a dar crear. Perdón, está arruinado esto. Lo voy a hacer de nuevo. Crear. Entonces miren acá, se agregaron todos los elementos, miren. Aquí están. Y ahora lo voy a eliminar y ¡pum! Se limpió completamente. O sea, de la estructura del DOM creció y al mismo tiempo la eliminamos y se redimensionó. El DOM ahora se queda con los elementos que ya tiene. Entonces, pues obviamente esto es parte del dinamismo que se puede obtener con el navegador basado en que estamos manipulando los objetos del DOM a través de JavaScript. Creo que... Ajá. Pero ya cuando le dio eliminar ya no se puede volver a crear ahí, ¿va? ¿Por qué? Vamos a ver. Sí se pueden volver a crear. Lo que pasa... Te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que elimino... yo tengo programado para que los subelementos se agreguen a mira, al container. Pero cuando yo elimino container. Entonces ya no existe. Cuando yo quiero crear, solo genero errores. ¿Ve? Que hay 10 errores. Porque el elemento container ya lo eliminé. Si el elemento container siguiera existiendo, pues obviamente cuando se crea, se crearían ahí. Pero ahorita no, porque ya no existe. Entonces, al recargar la página vuelve a aparecer container. Inge, y podríamos eliminar solo los elementos que creamos en el container sin tener que eliminar el container. Sí, pero para eso tendríamos que asignarle un ID a la hora que lo creamos. A la hora que lo creamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo podría ser? Vamos a ver si nos funciona aquí. Perdón. ID. No, primero vamos a crear la variable let índice, por ejemplo. Vamos a poner ID para que sea así. Es igual a 0, por ejemplo. Entonces, después de agregarle el texto a lo vamos a hacer a los botones. Por ejemplo, aquí a los botones. Le vamos a crear e2.setAttribute. Y aquí le vamos a decir que el ID, coma, y aquí que le ponga el ID. Para que no se confundan, a esto le voy a poner índice. Se me pueden confundir con ese ID. Ahí está. Entonces, al atributo ID le voy a pasar el valor del índice. Pero esto, al final, yo tengo que incrementar ese índice. Entonces, índice es igual a índice más 1. Pero, vamos a ver, permítame. Ese índice lo tengo que declarar global. Porque si no, cada vez se va a reiniciar el índice. Vamos a ver si me funciona. Lo voy a poner aquí. Y como esto es global, ya es var. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creería que esto sí va a funcionar. Vamos a actualizar. Creamos elemento. Vamos a ver que esté funcionando. Dice que el ID es 0. Miren. Crear elemento. ID 1. Crear elemento. ID 2. Y esto está funcionando a la perfección. Y ahí va. Ahí va para arriba el ID. Ok, eso funciona, agregándole el ID basado en que creamos primero la variable global con var y luego aquí el índice solo lo vamos incrementando con cada ejecución de este método. Y vamos, cuando estamos creando el objeto, le pasamos el ID. Ahora para eliminar, por ejemplo, si queremos eliminar basado también en índice, lo vamos a hacer con clics. Pero vamos a tener que utilizar un índice 2 porque si no vamos a estar alterando el otro. Var índice 2 igual a 0. Uy, 0.
¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, cuando estamos tratando de eliminar, vamos a obtener elementos cuyo ID sea el índice. Índice 2. Lo removemos y luego le decimos que índice 2 es igual a índice 2 más 1. Entonces comenzamos a incrementar el otro índice. Y se va a ir eliminando a los elementos basados en el ID que tengan de esta forma. Entonces, creo que esto va a funcionar. Le damos aquí actualizar. Creamos y comenzamos a eliminar. Ah, no. Ah, ¿qué pasó aquí? Se lo eliminaron todos de un solo. Este container no sé ni de dónde salió o por qué. Ah, no, es que este elimina todo el container, perdón. Aquí ya estamos eliminando por elemento, ¿verdad? Vamos a eliminar así. Creamos, eliminamos. Y desaparecieron. Miren, jóvenes. ¿Por qué solo los botones? Porque obviamente solo los botones les agregamos el ID. Si lo hacemos igual para el E, por ejemplo, que sería el texto, le vamos a poner, lo que pasa es que si al texto también le ponemos el mismo índice y el mismo ID, cuando elimine un botón, se elimina el texto de ese botón de una vez. Vamos a verlo. Creamos, eliminamos y solo eliminó los textos, porque hay una confusión ahí y es en el ID. Entonces, creo que tendríamos que hacerlo de otra forma, como para ir seleccionando cada uno de los elementos. No me voy a meter a ese rollo ahorita, porque nos llevaría más tiempo, pero sí ya estamos viendo que esto funciona. Creamos elementos en tiempo de ejecución y luego los vamos eliminando. A ver. Y ahora cree otra vez. Ajá. O sea, cuando ¿ahorita? Ya están eliminados. Ajá, ok, ajá. Ahí está, sí, porque el container sí existe. Ajá, el container existe. Lo que les había dicho al inicio, o sea, al crearlos, se crean dentro de container. Pero ya esta eliminación ya no borra el container sigue existiendo, entonces puedo volverlos a crear. ¿Ves? Los puedo volver a crear. Muy bien. Bueno, me quedan dos cosas más. Ya solo son. Yo había pensado y planifiqué y dije yo, vamos a tener 1 hora de clase, que es la hora que les debo el sábado anterior, pero es que esto ya se puso interesante. Y qué bueno, porque ustedes me preguntan cosas, me hacen que me salga del plan. Pero es que es importante. Miren, aquí salimos del plan, hicimos cosas muy interesantes en la eliminación también. Pero bueno, a mí me gusta esto del JavaScript. Entonces creo que está muy bien. Me quedan 2 cosas por enseñarles para que estemos listos a partir de aquí para poder trabajar con Vue. 2 cosas. Una es desestructurar arrays. Esto ya se lo voy a mostrar en la documentación. Y la otra es manejo de excepciones. Vamos a ver cómo desestructurar. Vamos a poner desestructurar arrays. ¿Qué es eso? Es, pues, bueno, alterar la estructura de un array. Vamos a crear un array. Le vamos a poner mi array. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 1. Creamos un elemento. Luego hacemos un 2. Y luego hacemos un 3. Bueno, esto es un array. Vamos a crear ahora la forma en cómo lo podemos desestructurar. Este es un concepto de JavaScript que lo van a ver en la documentación. Voy a crear 3 variables. Voy a poner A, B, C. Pero miren, no las estoy declarando. O sea, es una forma de invertir un array. Yo tal vez no debería haberse llamado desestructuración, pero bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí creo un array que tiene un orden de 1, 2, 3. Pero con esta desestructuración lo que hago es que todo lo que está en el array lo asigno en variables separadas. Entonces yo después puedo hacer un console.log, por ejemplo, y puedo mostrar. Lo voy a hacer así, lo voy a copiar y pegar para avanzar en tiempo porque ya vamos muy tarde. Y ponemos aquí C. Y en algún momento podemos también hacer esto, console.log,
y hacemos una concatenación de A más B, pero sabemos que es texto, no va a ser sumar, que lo va a concatenar, pero para que estén separados yo le voy a poner un guioncito y listo. Vamos a concatenar con guiones y todo. Entonces, desestructurar arrays. Lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a poner otro input de tipo button. Vamos a seguir el orden. Prueba 8. El value, ejemplo de arrays. Evento on click. Y vamos a hacer un llamado a este método, desestructurar array. Y listo. Bueno, vamos ahora de vuelta al navegador. Actualizamos. Apareció el nuevo botón. Le damos clic y vamos a la terminal y vemos 1, 2, 3 y luego me muestra 1, 2. Es exactamente lo que yo les dije, ¿verdad? Entonces tenemos acá 1, 2, 3 y luego muestra los tres elementos que sería 1, 2, 3, pero los muestra sueltos. Miren, vamos a ver acá. 1, 2, 3, los mostró sueltos y luego me mostró 1, muestra un guión y el 2. Justamente lo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es un array bien estructurado, lo pueden romper, lo pueden desestructurar, o sea, separar y ya pueden manipular. Por eso hice acá, lo pueden manipular de forma independiente. Es un array. Recuerden, esto no es un objeto no es un array asociativo como este que estaba acá, que usaba pares de clave y valor, sino que es un array simple, digámoslo así, es un objeto de elementos simples y ya luego ustedes los liberan y los pueden usar de forma separada. Esto es muy importante porque en algún momento van a necesitar operar con algunos elementos que son de un array, que es un array simple, entonces hay que aprender a desestructurar un array y a poder manipular. Bueno, y por último, esto que no quiero dejarlo pasar, que se le llama manejo de excepciones. ¿Se acuerdan que ya vimos manejo de excepciones con PHP? Lo vimos, creo que fue con Laravel. Usamos el manejo de excepciones. Ahora lo quiero mostrar para JavaScript también. Y es el famoso try-catch. Entonces, la estructura, según este lenguaje de programación, es de la siguiente forma. Catch, capturamos el error, o sea, creo que es muy similar a cualquier otro lenguaje de programación. Y aquí adentro del try, escribimos el código, ¿verdad? Pero para hacer funcionar esto, vamos a provocar un error. Por ejemplo, voy a poner acá que se capture el error en esta variable y lo vamos a mostrar en la consola, console.log, y mostramos el error. Lo voy a mostrar de dos formas para que miren que console.error. Miren, aquí hay dos formas de mostrarlo. Con .log, que es un texto, y con .error, que lo que va a hacer es mostrarnos la descripción del error. Pero acá, si yo lo ejecuto, no pasa nada. Miren, voy a copiar esto. De nuevo, lo copié, pero primero voy a copiar este botón para que todo sea a través de botones. Prueba 9, ejemplo de, aquí lo voy a poner, try catch. Entonces voy a copiarme esto, manejo de excepciones. No niego de que un IDE bien configurado, ustedes desde aquí empezarían a escribir el método y se los estaría sugiriendo, ¿verdad? Solo que yo no lo hice, estoy en otra computadora, pero sigue trabajando. Bueno, manejo de excepciones. Copio, aquí está ya, botón try catch, listo. Si yo ejecuto en este momento, pues no pasaría nada. Vamos a ver, ahí está, no está pasando nada. ¿Por qué? Porque obviamente no está capturando ninguna excepción. Acá no hay ninguna excepción que capturar. Pero si yo pongo algo que no existe, un método que no existe, y yo lo ejecuto, como no existe, obviamente, vamos a dar a actualizar y voilà, aquí está el error, miren. Entonces yo estoy mostrando el error. Este es un texto y este es un error. Entonces, ¿cómo es? Pues voy a comentar el texto del error y solo voy a mostrar errores. Regreso, actualizo
y solo muestro errores. Miren, ahí el numerito este va incrementando, ¿eh? Entonces, ahí va mostrando. Ahora, si yo comento al revés, este log lo dejo y comento el tipo error, regreso, actualizo y comienzo try catch y está haciendo lo mismo, pero solo que esto es un texto. Y pues ahí estarían las dos formas de mostrar los errores. Y obviamente esto es un error provocado, algo que no existe. Y si estuviese en lugar de eso algo que sí existe, pues no pasa nada, ¿verdad? Se ejecuta tal cual el bloque de código. Yo creo, jóvenes, de que con esto es bastante, para una introducción esto es suficiente. O sea, ¿qué nos faltó ver? Tal vez solo ver los tipos de datos, pero como ustedes ya programan, o sea, saben que un tipo de dato booleano pues va a devolver true o false. Sí vimos algunas variables como enteros, vimos texto, strings, o sea, creo que esto básico, demasiado básico, ya lo tienen, los tipos de datos, y más que todo fuimos haciendo un montón de travesuras para conocer el lenguaje de programación. Vemos que lo estamos llamando desde un archivo aparte. Vemos que aquí tuve un error yo, que había puesto un href, no sé en qué momento se me cruzó un href por mi cabeza. El href son enlaces. El href es que yo vi, bueno, es un enlace a un archivo, pero puse el href, pero no, este es source, esto es un enlace a un recurso, ¿verdad? Pero bueno, ahí son cosas que siempre a veces se le cruzan a uno, pero funcionó al final. Quiero que vean cuando estábamos trabajando lo de los elementos, crearlos en tiempo real, pues alguien me dijo agreguémosle, bueno, fue Martín que dijo eliminemos, pero que no sea el container. Entonces yo me acordé, pero no lo tenía al 100%, lo busqué aquí en el navegador y pues obviamente ya puedo utilizar el método setAttribute. Se lo voy a mostrar acá. Pero no es que quiera mostrar el setAttribute, lo que quiero mostrar es de que en esta página ustedes pueden aprender miles de cosas. Miren, acá está todo lo que pueden hacer para manipular el DOM a través de JavaScript. Miren cuánta cosa hay, o sea, es que es sorprendente. Y aquí fue donde encontré el setAttribute. Pueden agregarle estilos, o sea, pueden agregarle clases, pueden agregarle, vamos a ver, desde aquí setAttributes también pueden agregar clases, por ejemplo, que estén usando Bootstrap, le agregan una clase y ya crean un botón como este. O sea, aquí están los query selector, que vimos en la presentación del sábado. O sea, aquí hay una infinidad de cosas que ustedes pueden identificar, pueden utilizar el evento blur, que es al perder el foco un elemento. Hay muchas cosas que pueden ir aprendiendo utilizando esto. Aquí está el evento focus, es para poner el foco, por ejemplo, en el navegador cuando ustedes inicien. Por ejemplo, acá el foco no está en ningún lado, ustedes se pueden poner ahí usando el focus, por ejemplo, ¿eh? Y así pueden ir aprendiendo muchísimas cosas desde esta página. Si quieren aprender mucho más, yo los invito a que vengan a trastear acá y le dan aquí en esta opción donde dice pruébalo tú mismo y comienzan a hacerlo. Esto es muy bueno para aprender más cosas. Otra cosa que les iba a enseñar de la teoría es, por ejemplo, el try catch. A buscarlo aquí con JavaScript y esto es lo que quiero mostrarles. Acá también tenemos la documentación de JavaScript desde el sitio web de developer.mozilla.org. Ustedes acá pueden venir a aprender un montón de JavaScript. Vamos a ver, vamos para atrás. Aquí está, por ejemplo, el try catch, por ejemplo. Esto es lo último que les mostré, pero aquí pueden venir a ver las estructuras de control, cómo trabajar con un for, aquí lo pueden hacer, cómo pueden utilizar los breaks, también aquí está. Aquí hay para que se diviertan a lo grande, aquí está cómo trabajar el do while que preguntaba a Martín para los menús, o sea, aquí está el if else, todo lo que quieran aprender de JavaScript, aquí hay ejemplo, aquí hay código y aquí tienen. Bueno, no tiene, hay unos que tienen hasta la ventanita para probar el código aquí mismo. O sea, desde aquí pueden aprender muchísimo, cosas básicas, pero aquí lo importante es lo que habíamos hablado de tener ideas de que uno aprendiendo un par de cosas se le fluyen las ideas y uno ya con lo que aprendió puede hacer maravillas. O sea, puedes
a hacer lo que se te fluya en las ideas. Lo que sucede es que a veces uno aprende algo, pero si no tiene idea de cómo utilizarlo, solo con lo que vio, que se aprendió en la clase, solo con eso se queda. Pero la idea es que ustedes puedan, con esto de agregar elementos, quitar elementos, acceder a un valor, mostrar un valor, con todo eso ustedes puedan decir, bueno, yo puedo agregar elementos, puedo traer cosas de la base de datos y en lugar de mostrarlo como texto, lo muestro en cajas de texto o lo muestro en botones, etcétera. O sea, esos son ahí donde tienen que fluir las ideas. Cómo capturar información, enviarla para que allá en el backend el controlador lo mande a la base de datos, accediendo ustedes a los valores de las cajas de texto. Hay una infinidad de cosas que pueden aprender, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que puedan utilizar estas dos páginas de referencia, el developer.mozilla.org y obviamente la clásica, el W3 School, para que ustedes puedan ir aprendiendo. Esto está hasta más bonito desde mi punto de vista, pero creo que tal vez para meterse de lleno a JavaScript, aunque aquí también está, miren ustedes, o sea, hay de todo, hay de todo. Aquí lo único que los limita es lo que ustedes quieran aprender o el tiempo que le quieran dedicar. De ahí para adelante, pues a mí, yo digo que para clase introductoria a JavaScript, para mí es más que suficiente. No sé cómo lo ven, no sé si tienen algunas dudas, algunas consultas, o lo vamos dejando por acá. Lo puedan implementar el JavaScript, puedan utilizar Ajax en lugar de hacer solo el envío de información y recargando páginas, sino que puedan utilizar herramientas como JavaScript para poder enviar información al servidor sin recargar la página, que puedan utilizar estos Sweet Alert, por ejemplo. No sé si ustedes ya los han usado, no sé quién de ustedes ya lo vi que lo usó, pero sí sería calidad que los que no, ahora entiendan cómo hacerlo, porque esto es JavaScript. Acá con un JavaScript ustedes pueden utilizar este tipo de elementos, miren, ya, guardar, guardado, cosas como estas, ventanitas que le pueden dar una mejor visualización a sus proyectos. Por ejemplo, ¿está seguro que quiere eliminarlo? Sí, eliminarlo. ¿Va? Ok, eliminado. Por ejemplo, ¿va? Estas son de las más clásicas que hay, pero que lo hacen más bonito a cambio de un alert. Un alert es una ventana, así que yo creo que se los hice mención cuando presentaron sus proyectos, ¿se acuerdan? Yo les decía, no, miren, es que ese es un alert del navegador, háganlo más bonito, customizado. Bueno, pues aquí hay, miren, con Sweet Alert creo que pueden hacer mucho de esto. Aquí hay un counter que va reduciendo. Aquí está, esto es puro JavaScript, miren. Entonces, ahora que ya saben un poquito de JavaScript, pues ya saben qué más pueden hacer.